Bien, muchas gracias. Señores, muy buenos días. Son las 11 de la mañana del día de hoy, lunes 15 de mayo del año 2023. Se dijo a las 11 de la mañana, sin embargo son 11:03. 11:03, señores, para mayor precisión. Sin embargo, la audiencia sigue convocada para las 11 de la mañana. 3 minutos de retraso se inicia la audiencia debido a los defectos técnicos que siempre nos faltan en nuestras audiencias virtuales. Señores, dirige la audiencia el señor juez Leo Dan Cristóbal Ayala, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Han sido convocados a esta audiencia en la causa penal 3-2017, incidente 24, incidente en el cual el investigado, que corresponde al nombre a Eleodoro Octavio Mayorga Alba, ha solicitado a este juzgado autorización para su salida del país por motivos laborales. Pedido que ha sido trasladado al Ministerio Público y en su oportunidad ha expresado su oposición, motivo por el cual, al haber oposición, se ha convocado a esta audiencia. Bien, en primer término vamos a conceder uso de la palabra a la señorita representante del Ministerio Público para que oralice sus datos. Doctora, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor abogado de la defensa y demás participantes en la presente diligencia. Por parte del Ministerio Público, Leila José Medina Guaya, fiscal adjunta provincial del segundo despacho del equipo especial, con domicilio procesal ubicado en Girón Santa Rosa 260, sexto nivel, casilla electrónica 101565 y demás datos ya consignados en auto, señor magistrado. Muchas gracias. A usted, doctora, las gracias. Señor abogado del recurrente, buenos días, sus datos. Señor juez, buenos días, señorita fiscal y demás sujetos procesales presentes. El letrado Marco Antonio Barreto Guzmán, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 38453, con domicilio procesal en la casilla electrónica 54415 del SINOE, correo electrónico barretofirmalegal@gmail.com, número telefónico 99557-1489. Me encuentro acompañado por mi defendido, el señor Eleodoro Mayorga Alba. Gracias. Muy bien, abogado. Entonces, estando presente el mismo interesado, se le concede usted la palabra para que oralice sus datos. Señor, buenos días. Su nombre completo, DNI y domicilio. Buenos días. Gracias, señor juez. Mi nombre es Eleodoro Octavio Mayorga Alba. Mi DNI 066-22694 y mi domicilio es Pasaje Solari 127, Barranco, Lima. Muy bien, señores. Queda registrada en audio los datos de quienes asisten, solo faltando únicamente de nuestra especialista de audiencia. Doctora, buenos días. Acredite sus datos también. Señor magistrado, muy buenos días y con todos los sujetos procesales, especialista de audiencia, Gabriela Román Topayupagui, quien estará a cargo de la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Señor abogado del recurrente, ¿se va a ratificar, se va a desistir de su pedido para ver si ahí vamos a formular o no debate, pasar o no debate? Nos ratificamos, señor juez. Señor abogado, son las 11 de la mañana más 7 minutos. Tiene 5 minutos para sustentar su pedido hasta las 11:12. Adelante. Correcto, vamos a ser muy respetuosos con el tiempo de este despacho judicial. Doctor, acudimos a su judicatura a fin de solicitar se nos autorice viaje por motivos laborales por un espacio de 7 días, que van desde el 22 de mayo al 28 de mayo del 2023 a la ciudad de Quito, Ecuador. ¿Me permite explicarle los motivos, doctor? Desde el 7 de agosto del 2020, hace casi ya 3 años, contra mi defendido pesan una serie de reglas de conducta. Entre esas reglas de conducta está no ausentarse del lugar donde reside sin previa autorización expresa del juzgado.
Hemos sido totalmente respetuosos durante estos casi 3 años en que esta regla de conducta se ha permanecido vigente, y solo en una ocasión hemos solicitado que se nos permita salir del país por motivos de salud. El juzgado lo concedió, mi defendido salió del país por 15 días a la ciudad de Santiago de Chile y efectivamente regresó justificando sus actividades en esta ocasión. Esto ha sido hace 4 meses, y en esta ocasión, doctor, mi defendido, actualmente jubilado, tiene y cumple consultorías conforme a su rol a nivel internacional. Tenemos un contrato firmado con el grupo del Banco Mundial. Esta consultoría se hace básicamente de manera virtual. Sin embargo, tenemos una obligación contractual a fin de acudir para explicar todo el trabajo virtual que hemos realizado durante todos estos meses en un viaje por una sola ocasión a fin de terminar con esta consultoría, doctor. Usted podrá ver, conforme al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, doctor, los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho al trabajo de todo ciudadano. Este es un derecho fundamental, es un derecho humano, y estar sometidos a la coerción penal en un proceso como el que usted tiene sobre el escritorio no nos impide ganarnos el día a día y obtener el sustento necesario para llevar una vida digna, doctor. En nuestro derecho interno, el artículo 71 del Código Procesal Penal indica con absoluta claridad que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y la ley le conceden. Nosotros estamos absolutamente sometidos a este proceso, hemos sido completamente respetuosos, y en ese sentido, y además acreditando nuestro sometimiento con el regreso del anterior permiso concedido, es que con total humildad solicitamos a su despacho nos conceda esta salida del país, y estamos acreditando los siguientes documentos para justificarlo, doctor. El documento enviado por el grupo del Banco Mundial, el World Bank Group, en el que dan a conocer todas las condiciones de la contratación como consultor de mi defendido. La traducción de este documento al español como anexo 2 de nuestra solicitud, los términos de referencia y el detalle de los compromisos de trabajo, incluyendo fechas de viaje, regreso de viaje y las autorizaciones solicitadas, la traducción del documento al que hago referencia. Hemos adjuntado también, señor juez, la reserva de los pasajes aéreos del señor Eleodoro Mayor Galva y la reserva del hotel, comprometiéndonos que, de ser el caso y el despacho nos concediera esta salida, comprometiéndonos a detallar todas nuestras actividades realizadas durante esos 7 días que consta nuestra petición, doctor. Por esas razones nosotros solicitamos respetuosamente y en base a nuestra conducta procesal se nos conceda este permiso de viaje para finiquitar la labor que tenemos con el grupo del Banco Mundial. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, señor abogado. Antes de concederle la palabra para que sustente su posición, el Ministerio Público, preguntas aclaratorias. Señor abogado, su patrocinado específicamente está sometido a este proceso en libertad bajo qué reglas de conducta en específico. Doctor, la resolución 23 expedida el 7 de agosto del 2020 fija una serie de conductas, entre ellas el control biométrico, la prohibición de ausentarse del lugar donde reside, esta prohibición, y de no frecuentar lugares de dudosa reputación. Son reglas bastante específicas, son pocas reglas, doctor. Inicialmente le habían dado una comparecencia simple, pero por disposición de la sala, finalmente se cambió a comparecencia con restricciones. 4 reglas, dijo, ¿no? Así es. ¿Qué número de resolución dijo? Era la resolución número 23 del 7 de agosto del 2020. Estoy tratando de ubicar en el sistema dicha resolución. Es en el incidente 24, ¿verdad? Así es, doctor. Ya, muy bien.
Señorita fiscal, el mismo término, 5 minutos para sustentar la posición de su representada. 11 de la mañana más 13 a 11 y 18. Está bien, señor magistrado, espero ser respetuoso con el tiempo que se me está otorgando. Habiendo escuchado los fundamentos expuestos por el señor abogado de la defensa respecto a la solicitud de autorización de viaje para el señor Eliodoro Mayorga Alba, este despacho fiscal se opone a los mismos y solicita se declare infundada, en mérito a los siguientes fundamentos. Señor magistrado, debemos de partir que todo el proceso y las actuaciones procesales que se desarrollan dentro de nuestro sistema deben de ser en castellano, y precisamente así lo establece el artículo 114 del Código Procesal Penal. Y cuando nos encontramos frente a un documento o una grabación que se encuentre en un idioma distinto, estos deben de ser traducidos. ¿Y qué tipo de traducción se admite dentro del proceso penal? El artículo 187.1 del Código Procesal Penal establece que todo documento redactado en un idioma distinto al castellano debe ser traducido por un traductor oficial. En consecuencia, señor magistrado, lo que se debe de exigir a esos documentos que justifiquen un pedido de autorización de viaje es una traducción oficial cuando estos se encuentren emitidos en un idioma distinto al castellano. O incluso, señor magistrado, tratándose de una traducción simple, el artículo 41 de la ley 2744 establece y exige que estos documentos, cuando se traten de traducciones simples, cuenten con la indicación y con la suscripción de quien realice la función de traductor, que se encuentre debidamente justificado en lugar de las traducciones oficiales. En ese sentido, señor magistrado, conforme usted puede verificar de los documentos que ha adjuntado el señor abogado de la defensa para sustentar su pedido de autorización de viaje, en los anexos 2 y 4, estos no se encuentran debidamente traducidos, en tanto no se cuenta con la suscripción de quién habría realizado estas traducciones. En esencia, no se tratan de traducciones oficiales y tampoco se tratan de traducciones simples. En consecuencia, carecen de mérito probatorio porque no causan convicción, porque no se tiene certeza efectivamente de lo que dicen esos contratos que justifican en esencia el motivo por el cual está solicitando la autorización de viaje. Segundo fundamento, estando en lo señalado, señor magistrado, el señor Eliodoro Mayorga Alba no habría presentado ni justificado ningún documento que justifique este motivo de autorización de viaje. En consecuencia, el fin legítimo y constitucional que alega de derecho al trabajo no se encuentra justificado y, tratándose de una medida de restricción a la libertad ambulatoria con fines de aseguramiento de un proceso penal, debería de preferirse estando aquel otro derecho que debería de contraponerse no se encuentra justificado. Tercer fundamento, señor magistrado, incluso si quisiéramos que esa traducción fuera fidedigna, quisiéramos entenderlo así, debemos de resaltar que posiblemente el señor Eliodoro Mayorga Alba no habría cumplido con un requisito previo que le establece el mismo contrato, o por lo menos no lo habría presentado en su solicitud de autorización de viaje. Y así lo establece en su propio contrato, en una de las cláusulas que está en la página 7 del contrato de fecha 19 de marzo del 2023, en el que indica: certifico que si viajo durante la vigencia de este contrato, obtendré la autorización del país, como se establece en el procedimiento y orientación de viaje del grupo del Banco Mundial, antes de partir. Es decir, señor magistrado, antes de partir, el señor Eliodoro Mayorga Alba debió haber obtenido una autorización por parte del país de Ecuador, que es a donde va a viajar. Sin embargo, por lo menos de los documentos adjuntos, ello no se advierte. Asimismo, es importante señalar que los documentos integrantes de este contrato, dígase, por ejemplo, este procedimiento de orientación de viaje al grupo del Banco Mundial, y entre otros que se señalan en la página precedente, como por ejemplo la guía y procedimientos de viaje del grupo del Banco Mundial, no se encuentran adjuntos. En consecuencia, los documentos que justificarían esta autorización de viaje están incompletos.
Cuarto fundamento, señor magistrado. Adicionalmente, debemos de resaltar una cláusula que nos ha llamado la atención en este contrato, y es que el señor Eleodoro Mayorga Alba habría adquirido la nacionalidad de los Estados Unidos al ser ahora considerado como un ciudadano norteamericano, y ello a mérito de la suscripción de este contrato, situación que también pone en grave riesgo una posible sustracción de la Administración de Justicia, y ello se establece de la siguiente cláusula. Indica: certifico que si me convierto en ciudadano de los Estados Unidos durante mi empleo con el Grupo del Banco Mundial, informaré esto a Operaciones de Recursos Humanos en el momento de la naturalización. Es decir, ahora el ciudadano, el investigado Eleodoro Mayorga Alba, contaría con otra nacionalidad que sería la de Estados Unidos. Situación también, señor magistrado, que debe merecer un análisis cuidadoso. Ahora bien, es importante analizar la necesidad de trasladarse desde el Perú hacia la ciudad hacia el país de Ecuador para realizar estas actividades. ¿Cuál es el objetivo del viaje? Los términos de referencia indican que la visita a Quito es para presentar y discutir las principales conclusiones y recomendaciones a la contraparte local. Es decir, señor magistrado, se tratan de actividades consistentes en intercambiar ideas, conclusiones y demás, la cual es factible y eficazmente realizable a través de métodos virtuales o de forma remota, como en efecto está ocurriendo en este caso, señor magistrado. En esta audiencia estamos debatiendo ideas y demás, y lo hacemos de forma eficaz a través de esta plataforma virtual. Entonces, señor magistrado, esta posibilidad debe de también ser analizada en clave bajo el principio de proporcionalidad, estando que frente al derecho que alega el señor abogado de la defensa, el derecho al trabajo, también se encuentran los fines del proceso penal y de la comparecencia con restricciones para evitar los riesgos de fuga y de obstaculización, tanto más que el investigado va a salir fuera del país, en una zona donde no tenemos o tenemos limitados o ausentes mecanismos de control y de sometimiento para con el investigado. Esta última, señor magistrado, en esta misma línea de razonamiento, la posibilidad de llevar a cabo esta actividad de forma virtual también se contrapone a la excepcionalidad para solicitar y aceptar las autorizaciones de viaje, en tanto se deben de dar estas cuando sean absolutamente indispensables y cuando no exista otro mecanismo para cumplir con el propósito que está solicitando el señor abogado de la defensa. Y en este mismo sentido, señor magistrado, en este mismo incidente, la tercera sala penal de apelaciones ha establecido en el fundamento 6.13 al revocar una solicitud de autorización de viaje solicitada por el señor Eleodoro Mayorga Alba. Estamos hablando de la resolución número 3 de fecha 8 de diciembre del 2021. Finalmente, señor magistrado, es de recordar que el señor Eleodoro Mayorga Alba, así como lo indicado recientemente el señor abogado de la defensa, ha sido sometido a una operación quirúrgica de naturaleza robótica. Por ello es que este Ministerio Público ha solicitado al Instituto de Medicina Legal se pronuncie respecto a si es posible que un paciente en estas condiciones pueda realizar estos viajes. Recientemente el Instituto de Medicina Legal ha remitido el viernes pasado el certificado médico legal 024371, en el que concluye que es el médico tratante del paciente quien debe de informar sobre las condiciones médicas actuales del paciente y si se encuentra en posibilidad de viajar. Y ello tampoco se puede advertir, por lo menos de los documentos que ha presentado el señor abogado de la defensa. Y este aspecto debe considerarse, señor magistrado, a efectos de preferir asegurar la salud, la integridad y la vida del investigado frente a esta solicitud de viaje que pretende realizar. Finalmente, ya para concluir, solamente hacer de referencia que esta investigación se encuentra en etapa de investigación preparatoria, en el que existen fundados y graves elementos que vinculan con este hecho delictivo al señor Eleodoro Mayorga Alba, delitos
quien se encuentra investigado por delitos graves y daños que se han ocasionado también a la sociedad. Aspectos que deben de ser analizados a efectos de absolver la solicitud que realiza el señor abogado de la defensa. Y en base a ellos, nosotros, señor magistrado, solicitamos que se declare infundado el pedido de autorización de viaje. Muchas gracias. Muy bien, señorita fiscal. Ha usado, ha utilizado, contabilizando 10 minutos. 10 minutos. Se va a devolver el abogado del recurrente 3 minutos más 3 minutos de réplica. 6 minutos, señor abogado. Gracias, señor juez, nuevamente siendo respetuosos con el tiempo. Vamos a empezar a discutir punto por punto lo alegado por mi colega del Ministerio Público. Habla acerca del incumplimiento de un prerequisito, doctor, y esto pasa por la lectura errónea, la lectura sesgada, la lectura equivocada del contrato y en su página 7. Este es un contrato tipo, doctor, que hace el Grupo del Banco Mundial. La autorización del país. Esta cláusula se aplica para aquellos países en donde la persona viajante necesita obtener una visa o necesita obtener una autorización previa para entrar al territorio extranjero. En este caso, es el hermano país de Ecuador y solamente entramos con el DNI. Es decir, esa cláusula no aplica para este viaje. Entonces, no existe ese requisito alegado vehementemente por mi colega. También ha dicho que existe la posibilidad de que mi defendido se convierta en ciudadano estadounidense. Eso no es nada más alejado de la realidad, señor juez. Conforme a nuestras sendas declaraciones, más de 5 declaraciones en el proceso y en varias instancias, mi defendido ha referido haber trabajado durante más de 30 años en el Banco Mundial, haber trabajado en Estados Unidos, jamás ha solicitado, nunca, a la fecha, nunca lo ha hecho, ha solicitado tener la doble nacionalidad. Él es un ciudadano peruano, jubilado en el Perú, que vive en el territorio peruano mucho antes que este proceso exista. Y durante toda la etapa de investigación preparatoria e investigación preliminar, doctor, ya van 6 años, él ha permanecido en el territorio peruano, con 2 excepciones. La última, la salida a el hermano país de Chile, con autorización del juzgado ratificado por la sala. El antecedente mencionado por la señorita fiscal no se ajusta a estas condiciones tampoco, porque el pedido que en su momento la sala rechazó fue un pedido familiar. Mi defendido, el señor Eleodoro Mayorga, quiso viajar a Inglaterra para ver a su hija. Se lo concedieron en el juzgado, no se lo concedieron en la sala. Lo entendimos, lo aceptamos y lo respetamos. Luego de eso, y el último pedido de salida del país de Eleodoro Mayorga fue para someterse a una operación hace ya 4 meses en Chile. Lo concedió el juzgado, lo concedió la sala, mi defendido se sometió a una operación, se recuperó, lo dieron enteramente de alta y 4 meses después está a mi lado y está intentando continuar con su trabajo para poder sobrevivir, doctor. Y finalmente, y ya para terminar, sobre el tema de traducciones, doctor, si hacemos este pedido es para poder trabajar y obtener los bienes necesarios para tener una vida digna. La traducción la hizo mi defendido porque los contratos con el Banco Mundial son en inglés. Si la traducción conforme al pedido de la fiscal, y es porque es más que para nosotros es una barrera burocrática tener el pedido y además es un gasto excesivo de dinero que es bien complicado hacerlo después de 6 años de un proceso penal, pero si es el requisito, un tema de forma, nosotros podemos gestionar esas traducciones oficiales si es que es el argumento principal de su alocución. Por estas razones, señor juez, nosotros solicitamos encarecidamente nos permitan terminar el trabajo que ya inició hace 2 meses el señor Eleodoro Mayorga, culminar con este viaje de 7 días y regresar al país. Por estos fundamentos nosotros solicitamos declare fundada la solicitud. Gracias. Bien, abogado. Como concluye su participación, preguntas aclaratorias. Usted dijo que en la página 7 de sus anexos
Está el cláusula referido al permiso que debe otorgar el Ecuador. No entendí bien ese punto. He tomado la locución de la señorita fiscal, que refirió que en la página 7 del anexo 1 del contrato que hemos adjuntado se encuentra este requisito que menciona acerca de la autorización del país. Es en caso que... Pero esta cláusula se aplica solamente cuando haya un requisito para entrar. No hay requisito para entrar a Chile, no hay requisito para entrar a Ecuador, no hay requisito para entrar a Colombia, doctor. La entrada es libre entre peruanos. ¿Y esa cláusula a qué país estaría referido? A países en donde sea necesario contar con una visa de entrada, con un ingreso y una autorización expresa para determinados países en donde la entrada no es libre, doctor. Es decir, la fiscal se refirió a la versión en inglés, página 7, o a la versión en español, página 7. La referencia la hizo la fiscal, yo tomé la referencia en atención a mi derecho a réplica, si me permite buscarlo, porque la mención a la página 7 la hizo mi colega, ¿no? Ya bien, doctor, bien. Esa inquietud voy a trasladar a la señorita. Señorita De fiscal, acuerdo. tiene derecho a réplica 3 minutos adicionales. Ya inició. Adelante. Ya, bien, señor magistrado, hay que precisar que no se trata de un argumento que nosotros estamos poniendo respecto a las traducciones, sino se trata de un requisito procesal que establece nuestro Código Procesal Penal. Y precisamente, ¿por qué lo establece, señor magistrado? Para evitar estos aspectos de discusiones sobre si está bien traducido o está mal traducido, porque conforme indica, yo estoy haciendo una extracción literal de lo que está adjunto en el pedido de autorización de viaje en el anexo 2, página 7. Ahí no indica que se traten únicamente de países con los cuales no se tienen convenios y demás, o no se tienen autorizaciones, creo que acaba de decir el señor abogado de la defensa. Aquí literalmente indica, certifico que si viajo durante la vigencia de este contrato, y es lo que está ocurriendo, está pidiendo una autorización de viaje durante la vigencia de este contrato. Dice, obtendré la autorización de país. Es decir, tiene que obtener, entiendo yo, o que nos explique un traductor, porque finalmente estamos hablando de una traducción realizada por el mismo señor, por una de las mismas partes aquí, y no estamos hablando de una traducción fidedigna, conforme lo he exigido en los primeros y segundos fundamentos de mi argumentación, que se obtenga autorización del país. En este caso, la autorización del país a donde está viajando es al país de Ecuador. Ese tipo de justificación que realiza el señor abogado de la defensa no se puede extraer por lo menos de esta cláusula que indica en el contrato. Por otra parte, señor magistrado, debemos de señalar de que existen fundados y graves elementos que vinculan al señor Eleodoro Mayorga Alba con este procedimiento, con este proceso penal. Por lo tanto, creemos que al no existir una traducción debidamente realizada, que no solamente es un capricho de este Ministerio Público, sino se trata de una exigencia procesal a efectos de que se pueda ser valorado como un elemento de convicción que justifique realmente el pedido de autorización, no existe un derecho justificado que se contraponga a los fines del proceso penal que deba de sustentarse, señor magistrado. ¿Ha concluido, doctora? ¿Ha concluido, señorita fiscal? Sí, señor magistrado. Ya, solo quedan preguntas aclaratorias a ambas partes. Por el Ministerio Público, voy a iniciar. Usted dijo que la investigación preparatoria está a puerta de conclusión. ¿Cuál es la fecha de conclusión, doctor? El 30 de junio del 2023. ¿Concluye los 3 años o concluye la prórroga? Los 3 años, señor magistrado. ¿Va a solicitar prórroga? Es un aspecto que todavía no tenemos definido, señor magistrado. ¿Cuántos imputados se investigan? Tenemos 35 investigados. Una persona jurídica. ¿Al señor Mayorga por cuántos delitos se le investiga? 2 delitos, señor magistrado. Asociación ilícita y colusión agravada. ¿Hay bienes embargados del imputado?
No tengo ese dato en ese momento, déjeme confirmarlo, por favor. Bien, mientras va confirmando, preguntas a la defensa del imputado. Señor abogado, ¿me Sí, oye? señor. Sí, señor juez, lo escucho. En la página 7 de la versión en español, cuando el texto dice, si viajo durante la vigencia de este contrato, obtendré la autorización del país. ¿A qué país se refiere? ¿De origen o de destino? Es la autorización del país de destino, doctor. Bien. Y usted ha indicado que entre Perú y Ecuador no se requiere autorización porque estamos dentro de la comunidad andina, ¿verdad? Exactamente, doctor. Siguiente pregunta. ¿El empleador de su patrocinado es una persona jurídica de derecho privado, público? Es el grupo del Banco Mundial. Por ello, Es una organización internacional, doctor. ¿de derecho privado o está vinculado a alguna institución multinacional, multilateral, donde el Perú sea un estado aparte? Efectivamente, es una institución o organismo plurinacional en donde el Perú es parte. ¿Cuál es esa institución plurinacional? El Banco Mundial, doctor. El grupo. Ya, y preguntas concretas a su patrocinador. Señor, ¿me oye? Sí, doctor. Ya, usted pide autorización del 22 al 28, ¿no? Sí. ¿Está seguro? 22 al 28. A ver, no encuentro el día específico. 22, ¿a qué horas parte del Perú? En caso hipotético, se le autoriza. En la solicitud están los documentos de reserva de viaje con los vuelos a los cuales se estaría utilizando. La salida es a las 10 de la mañana y el viaje para llegar a Quito a las 2 horas, ¿no? Después, 12, y el regreso está a la 1:25 para llegar acá a las 3:40. Ya, ¿y su estadía cuál es en la ciudad de origen, de destino? Es en Quito mismo, en el hotel Ibis Quito. Ahí tengo una reserva para estos días. ¿Qué hotel dijo? Ibis. ¿Dónde queda ubicado? Esto está en la avenida Diego de Almagro, 2819. Está en los anexos que ha presentado, ¿no? Detallado. Estos 6 está la reserva de hotel. ¿Con quiénes viaja usted? Viajaría solo, en principio. ¿Tiene familia en Ecuador? No, ¿Tiene intereses en Ecuador? nada. ¿Económicos? No, ¿Terreno, posición, negocio? nada. ¿Hace cuánto trabaja con el Banco Mundial? Yo he trabajado 20 años en Washington para el Banco Mundial y me retiré en el año 2010. Y desde el año 2010 resido acá en Lima y trabajo como consultor. He pasado un año en la administración pública, exactamente en el Ministerio de Energía y Minas, y es justamente a raíz del querer contribuir desde esta posición que ha surgido este incidente del gasoducto y continúo implicado en el caso. A lo dicho por la fiscal, hay un alto riesgo en su salud por la operación recientemente que le realizaron a usted. Ninguno. Yo fui dado de alta inmediatamente. Justamente la razón de hacer esta operación de manera robótica es para minimizar las secuelas de la operación. Yo en este momento me encuentro en perfecto estado de salud. ¿Qué edad tiene usted? 75 años. ¿En el Perú tiene familiares? Sí. Tengo un hijo que vive en el Cusco y tengo un nieto que vive ahí. Tengo una pareja con la cual comparto la vida. Y mis hermanas y, por supuesto, toda mi familia, ¿no?
tanto de padre y madre. ¿En el Perú tiene propiedades? Sí, han sido embargadas. Tengo una casa en la playa, tengo una casa en Caraz y tengo 2 vehículos. ¿Tiene cuentas embargadas? No, Ya. Muy bien, a su abogado. Señor abogado, ¿en qué anexo está la reserva? Estoy tratando de ubicarlo. anexo 6. En el anexo 6 está la reserva del hotel, doctor, y la reserva del pasaje está en el anexo 5. Voy a ubicar. Anexo A. Pero los anexos son por letras. No, es por número. Ya, entonces me estoy fijando de otro imputado. Ya, vamos a revisar. Vamos a resolver ahora mismo, señores. Por eso que estoy revisando, tomando tiempo. Porque diferir para la emisión de la resolución importaría imponer más carga al trabajo de este juzgado que tiene alta carga laboral. Anexo 6. ¿Anexo qué dijo? Anexo 5, reserva de pasajes aéreos, y anexo 6, reserva del hotel durante todo el tiempo en que va a estar o estaría en Quito, ¿no? Diego del Mar, 8, 19 y Bello Horizonte. Es de verdad, Quito, Ecuador. Ya, su patrocinado, ¿qué profesión tiene? Yo soy ingeniero de petróleo y doctor en economía. Ya, y el trabajo contratado con el Banco Mundial está relacionado a ello. Bueno, sí, o sea, yo trabajé. No, lo que estás haciendo. Sí, es un trabajo financiado por el Banco Mundial. Tan igual como muchos países, el Banco Mundial ofrece ayuda para resolver problemas serios en los distintos países. Y este es parte de este trabajo de asistencia al gobierno del Ecuador. Ya, bien, señor. Abogado, el resolución 23, que usted hizo referencia, al que se encuentra vinculado como regla de conducta patrocinado, no ha anexado como adjunto a su escrito, ¿verdad? No. No, doctor, porque como fue emitido por la judicatura, entendíamos que está en el incidente mismo, en este incidente 24. Ya, muy bien. No se preocupe, voy a ubicarlo. Correcto. Gracias. Señorita fiscal, ¿alguna información solicitada? Sí, señor magistrado, conforme han indicado, sí, tiene bienes embargados el señor Eleodoro Mayor Galva, se tratan de bienes inmuebles. Sin embargo, señor magistrado, recuerdo que minutos antes de este debate usted preguntaba sobre las medidas que tenían impuesta el señor Eleodoro Mayor Galva, y como precisamente indicó también el señor abogado de la defensa, esta se encuentra en la resolución número 23 del 7 de agosto del 2020. Sin embargo, estamos hablando de 5 medidas de coerción. ¿Cuáles son? No ausentarse del lugar donde reside sin previa autorización expresa del juzgado, concurrir al local de juzgado a fin de registrarse el control biométrico, no comunicarse directa ni indirectamente con sus coimputados ni con los testigos de la presente causa, asistir a todas las citaciones que se le pudiera realizar en el despacho y pagar la caución económica ascendente a 50.000 soles. ¿El imputado cumplió con el pago, por ejemplo, de la caución? Sí, doctor, lo cumplí. Con todas las medidas. Señorita fiscal. Sí, señor magistrado. Señorita fiscal, el imputado, ¿alguna de estas reglas de conducta como histórico, como antecedentes, desde qué fecha, desde el año 2020 a la fecha, ha incumplido? ¿Tiene algún apercibimiento, requerimiento, llamada de atención? No, no, señor magistrado. Bajo el honor de la verdad, no tiene ningún apercibimiento. Ya. Bien, doctora, muchas gracias. Vamos a escribir la resolución. Señorita especialista de audiencias, ¿qué resolución sigue? Señor magistrado, continúa la resolución 280. No, sí, 280, doctor. Muchas gracias. Bien, señores. Resolución número 280, Lima, 15 de mayo del año 2023. Autos vistos y oídos. La exposición y debate respecto a la solicitud
planteada por el señor Eleodoro Octavio Mayorga Alba para su salida del país por motivos de trabajo. Es decir, habiendo oído el sustento al respecto y la oposición, es decir, el debate generado por la posición señalada por la representante del Ministerio Público, considerando primero como antecedente, revisando el sistema integrado judicial, en efecto, el imputado se encuentra vinculado al presente proceso penal 3-2017, junto a otros imputados, en su caso, como ha referido la señorita fiscal, por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y de colusión agravada. En el contexto de ello, se encuentra el imputado ligado a este proceso bajo la medida cautelar de comparecencia con restricciones, con específicas reglas de conducta impuestas a través de la resolución número 23 del 7 de agosto del año 2020. Siendo una de las reglas de conducta no ausentarse del lugar o la localidad donde reside. Segundo fundamento, como base legal. Tenemos el artículo 255 del Código Procesal Penal, en el que señala específicamente lo siguiente, referido a la variabilidad, modificación de las medidas de conducta, perdón, de las medidas cautelares. 255.3. Salvo lo dispuesto respecto al embargo y de la administración provisional de posesión, corresponde al Ministerio Público y al imputado solicitar al juez la reforma revocatoria o sustitución de las medidas de carácter personal, quien resolverá en el plazo de 3 días previa audiencia con citación de las partes. Lo que significa la concreción de la variabilidad, provisionalidad de las medidas de conducta, por ser esa su naturaleza. Y además, porque tales medidas se encuentran siempre bajo control del juez de la investigación preparatoria. Y es a la luz de dicha normativa que el recurrente solicita a este juzgado se autorice su salida del país por motivos de trabajo. Y como quiera que la medida impuesta también refiere no ausentarse de la localidad donde reside, salvo disposición o autorización judicial. Ello importa que el investigado está solicitando su salida del país en aplicación no solamente de la normativa antecitada, sino en especial de la resolución en el que se le impuso la medida cautelar de comparecencia con restricciones, con la regla de conducta indicada y otras. Siguiente fundamento. Posición de las partes. La defensa del imputado sostiene su solicitud arguyendo de que su patrocinado viene cumpliendo fielmente la regla de conducta impuestas contra su persona desde el 7 de agosto del año 2020. Agrega que recientemente ha sido contratada por el Grupo del Banco Mundial para presentar una consultoría de corto plazo para una asignación con Infra Energy 1, que tiene una duración de 50 días,
específicamente del 20 de marzo hasta el 30 de junio del año en curso. Trabajo que viene realizando desde su domicilio ubicado en Lima. Trabajo que es remunerado y dichos ingresos favorecen o aportan para sus gastos propios. Agrega que el trabajo a lo que se encuentra vinculado, hay una cláusula que debe realizar dicha consultoría necesariamente de forma presencial en la ciudad de Quito, Ecuador, viaje programado para el 22 de año en curso, mes y año en curso hasta el 28. Viaje que sería necesario para cumplir cabalmente con su responsabilidad laboral asumido con su empleador. Siguiente fundamento, posición del Ministerio Público. El Ministerio Público se opone a dicha autorización de viaje por varias razones. Los más trascendentes son los siguientes. Primero, porque la normativa procesal penal y la normativa administrativa señalan que cualquier documento que se ingrese al proceso penal debe ser cuando se ingresa documentos en idioma externo, es decir, distinto al castellano, necesariamente este debe ser traducido de forma oficial, porque según el Ministerio Público, el artículo 187 del Código Procesal Penal así lo estatúe. E incluso agrega la señorita fiscal, al tratarse de traducciones simples, incluso ellas tendrían que guardar la formalidad prevista en la ley 27444. Esto es el texto único ordenado de la ley de procedimiento administrativo general, lo que en el caso concreto no guarda ninguna de los presupuestos señalados en ambas normas. Sería uno de los motivos por los que debe rechazarse la salida del país como permiso. Luego refiere la señorita fiscal como otro fundamento del mismo texto del documento denominado contrato, términos de referencia, presentado en el idioma español, se advertiría dos inconsistencias, que es incompatible con la solicitud del permiso del país. Primero, que el imputado sería de nacionalidad norteamericana, por ende, el riesgo procesal, el peligrosismo procesal se incrementaría en caso de autorizársele su salida del país, porque sería muy difícil luego vincularlo, arraigarlo al país una vez en el exterior, el imputado, máximo si la investigación preparatoria ya se encuentra a puertas de su conclusión. Y los delitos al que se le vincula son graves, como los de asociación ilícita para delinquir y de colusión agravada. Otro de los puntos advertidos del mismo contrato sería que el recurrente debió haber solicitado previamente el permiso de ingreso al país de Ecuador, tal como señala el contrato, pero no lo hizo. Además, refiere como otro punto el Ministerio Público que abona su oposición que el imputado recientemente ha sido operado, es decir, ha sido intervenido quirúrgicamente y su traslado a otro país importaría afectar colocar en riesgo su estado de salud. Hay un informe médico, un diagnóstico médico que recomendaría que no debe ausentarse, trasladarse a dicho país. Otra de las razones del Ministerio Público para oponerse es que no hay necesidad absoluta de que el imputado pueda seguir cumpliendo con su rol contractual con el Banco Mundial, dado que por el tipo de trabajo a desarrollar indicado en su solicitud en el Ecuador, bien podría realizarse de modo virtual.
sin necesidad de su traslado. Además, señala como antecedente, ya fue denegado su salida del país, como es, por ejemplo, a Inglaterra, porque ha sido precisado por su defensa, y la Sala Superior ha señalado una de estas razones para impedir su salida del país. Y demás argumentos de ambas partes anotados y registrados en nota. Siguiente fundamento y análisis del caso en concreto. Bien, señores. Este juzgado, antes de ingresar al caso en concreto, tiene la siguiente posición respecto a las personas vinculadas a un proceso. Y es que a través de las medidas cautelares de naturaleza personal, ya sean comparecencia con restricciones, detención domiciliaria o prisión preventiva, o impedimento de salida del país, el objeto central de estas medidas es que no se coloque en riesgo los fines del proceso, los dos fines del proceso. ¿Cuáles son? Que eventualmente lo que se decida en juicio se ejecute, ya sea absolviendo al investigado o condenando. Y lo segundo, que el investigado esté siempre sujeto al devenir del proceso, ya sea en la etapa de investigación preparatoria, intermedia y principalmente de juzgamiento. Para ello, señorita especialista de audiencias, parece que la red se ha interferido. ¿Podemos continuar? Sí, doctor, lo escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Entonces, esa es la premisa general para este juzgado. Toda persona sometida, vinculada a un proceso, tiene una finalidad específica. ¿Cuál es? Hacer posible la intangibilidad de los fines del proceso, que esto se cumple de todos los modos. Otra de las premisas no menos importante es lo siguiente, que todas las personas vinculadas a un proceso penal tiene por relativizado solo uno de sus derechos. ¿Cuál es? El de la libertad. Generalmente el de la locomoción y o de tránsito. Sin embargo, esta limitación no es absoluta, dado que por razones de realización, progresividad, materialización o concreción de otros derechos fundamentales, puede relativizarse este impedimento a la libertad de la persona vinculada a un proceso penal. ¿Cuáles son, por ejemplo? Motivos de salud, motivos de familia, motivos de educación para el trabajo y motivos de trabajo. Es decir, 4 razones esenciales y acreditadas. Siguiente fundamento. Como bien señala el numeral 3 del artículo 255 del Código Procesal Penal, estas medidas pueden sufrir modificaciones. Nos estamos refiriendo a la medida cautelar, cualquiera sea su naturaleza, específicamente de carácter personal. Dice la norma antes aludida que puede sufrir, puede ser modificada, revocada, puede ser reformado, puede ser sustituido por otras medidas. Lo que quiere decir, atiende a la relativización, a su modificación. Siguiente fundamento. Ingreso al análisis, ahora sí, del caso en concreto propiamente dicho. Como antecedente tenemos que el
investigado, el investigado, señor Eleodoro Octavio Mayor Galva, a partir del mismo dicho de la Fiscalía, desde el año 2020, 7 de agosto, a la fecha, se encuentra vinculado a este proceso bajo dicha medida coercitiva de comparecencia con restricciones, y a lo largo de los casi 3 años no ha recibido ninguna observación, requerimiento o apercibimiento al cumplimiento cabal de las 5 medidas o reglas de conducta que se encuentran impuestas en contra de su persona. ¿Y cuáles son esas medidas? Primero, no ausentarse de la localidad o el lugar donde reside. Si bien es cierto que se ausentó a la República de Chile en una anterior ocasión, ello fue precisamente por la atención a la relativización de esta medida por un caso en concreto, razón de salud. Una de las razones fundamentales que resiste la modificación de las medidas a la libertad del imputado. Más allá de esa información, no hay otro dato que nos informe que el imputado haya inobservado, desobedecido esta regla específica. Concurrir a todas las diligencias y llamados por los órganos del sistema de justicia, ya sea la Policía Nacional, Ministerio Público o Poder Judicial, no hay datos de ese incumplimiento. No comunicarse con las personas vinculadas al mismo proceso, tampoco hay datos de su incumplimiento. Asistir a cada diligencia o audiencia que se le convoque, vinculado al proceso, tampoco tenemos datos de su incumplimiento. El pago de la caución correspondiente, caución económica. Ambas partes han señalado que esta regla también ha sido cumplida. Es decir, como primer análisis fáctico, tenemos que el investigado hasta la fecha viene cumpliendo con la regla de conducta impuestas a su persona como medio cautelar para sujetarlo al proceso. Ello no importa que de forma automática se le debe autorizar cualquier salida del país o cualquier relajamiento de cualquier otra de las 5 reglas de conducta impuestas, sino merecerá necesariamente su examen específico según la naturaleza de la solicitud. Siguiente fundamento. El imputado solicita ser autorizado para partir a la ciudad de Quito, capital de la República vecina del Ecuador, con fines de realizar y cumplir una responsabilidad asumida contractual, concretamente con el Banco Mundial, que según los documentos presentados se denomina Grupo del Banco Mundial. Dicho viaje estaría asociado a la obligación asumida en los términos de referencia del contrato anexo. Y de su lectura traducida se tiene lo siguiente. En el anexo 4, página 'estamos revisando y verificando el documento presentado por las partes, por el recurrente. Se tiene que
Los 50 días a la que se encuentra vinculado como consultoría con dicho organismo, Banco Mundial, corren a partir del mes de marzo al mes de junio. Folios 11.181 según los tomos formados en el expediente. Y además se señala con mayor precisión que dentro de las obligaciones asumidas por el investigado hay uno específico, ¿cuál es? Realizar una reunión presencial en la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito, en el mes de mayo. En el mes de mayo. Y podemos señalar o leer que indica en dicho, en la traducción de los términos de referencia, que hay una fecha tentativa para realizar dicho viaje entre el 22 de mayo al 28 de mismo mes, para reunirse en la ciudad ya antes indicado y país vecino. Del 22 al 28 de mayo del año 2023, folio 11.184. Viajes y cláusula 5, viajes y reuniones. Una semana de trabajo, 3 días efectivos y demás datos que se señalan en dichos términos de referencia. Entonces, frente a ello, advertimos lo siguiente, que se trata de una solicitud de un imputado vinculado a un proceso penal por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, que pesa sobre una medida cautelar de comparecencia con restricciones y habiendo adquirido un compromiso de trabajo remunerado con una entidad multilateral, como ha referido su defensa técnica, en el que el Estado peruano es parte de ese organismo internacional como es el Banco Mundial, específicamente solicita el viaje para cumplir con la obligación asumida con ellos en el término señalado en la solicitud. Es decir, como se había anticipado al inicio, se trata de una causa vinculada a la realización y desarrollo personal como actividad productiva y económica. ¿Cuáles razones de trabajo? Si las razones de trabajo se encuentran claramente sustentadas, aunado a que los antecedentes de vinculación procesal del imputado no vislumbran ningún riesgo de peligrosismo procesal una vez otorgada dicha medida, el juzgado, en aplicación de la previsión normativa, esto es de modificar, variar, sustituir la regla de conducta o medida cautelar que se encuentra vinculada, advierte que encuentra plausible, es decir, posible, estimar su solicitud, dado que, como que ha dicho, además, solamente la libertad de locomoción, de tránsito o motora de la persona se encuentra restringida, más no otros derechos, como es la salud, el trabajo, la educación, el desarrollo, derechos civiles, políticos, sociales, etc. Entonces, como se ha referido en esta audiencia, el Perú es parte suscriptor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y como tal, todo funcionario, todo servidor
que actúa en nombre de la nación o en representación del Estado debe acatar las estipulaciones del mismo, haciendo que las personas se realicen en forma democrática, forma progresiva, respecto a sus potencialidades, aptitudes, habilidades, en este caso laborales, con el fin de lograr el bienestar de su persona, de su familia y de la sociedad. El artículo 6 del referido pacto señala: los Estados partes reconocen el derecho a trabajar a todas las personas, que comprende como derecho y una oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido, aceptado. Lógicamente, este juzgado debe tomar las medidas del caso para que dicha autorización de salida del país no se torne incierta, de tal modo que, continuando vinculado a este proceso, el imputado pueda responder a este juzgado directamente sobre su responsabilidad de continuar vinculado al proceso, aún de forma transitoria, eh, alejándose del país. Lo que en esta resolución, en la parte pertinente, se impondrá algunas cargas específicas al imputado a fin de asegurar, concretar su vinculación al proceso, aún con el permiso dado al exterior del país. Siguiente fundamento. ¿Por qué razones se desestiman los fundamentos del Ministerio Público? Y estas son: primero, respecto a la objeción de la traducción. En efecto, la norma procesal penal, en el artículo aludido por la señorita fiscal 187, indica lo siguiente: inciso 1, todo documento redactado en idioma distinto del castellano será traducido por un traductor oficial. Cuando el documento consista en una cinta, bueno, son otros medios de documentos. Inciso 2. Inciso 3, cuando el documento consista en una cinta de video, no es aplicable al caso en concreto. Inciso 4, cuando la transcripción de la cinta tampoco es aplicable. Aplicable únicamente al caso en concreto es el inciso 1. Sabemos que el inciso 1 del artículo 187 del Código Procesal Penal está referido a pruebas documentales que deben ser insertadas a juicio. Ese es el escenario en el que se aplica dicha normativa. En el caso en concreto estamos a anexos, recaudos, que se adjunta a una solicitud vinculada a una medida cautelar. Aún así, este juzgado es de la siguiente posición: el artículo 187.1 del Código Procesal Penal debe exigirse a aquella documentación que ingresa el imputado para justificar su salida del país vinculada al trabajo, siempre y cuando que el empleador resulte siendo una persona de derecho privado, es decir, un particular, ya sea nacional o extranjero. En ese caso, por el principio de verosimilitud, debe exigirse la traducción oficial o la traducción simple en el marco de la regulación prevista en la ley 27444. Sin embargo, este juzgado considera que las traducciones básicas serían suficientes cuando el empleador es una entidad pública, ya sea nacional o extranjera, o multilateral, como es el caso en concreto. Es decir, el contrato de trabajo, los términos de referencia anexados por el imputado tienen como su empleador al Banco Mundial, un organismo multinacional, incluso como su propio nombre lo señala, tiene alcance universal, dedicado a la subvención, financiamiento de proyectos de desarrollo democrático en todos los países, siendo una de ellas el Perú, como parte de ella. Entonces,
bajo la presunción de veracidad, la traducción en el documento presentado por el imputado se tiene como tal, siendo aplicable para ello la prescripción de juris tantum en caso de que la traducción no sea oficial, en caso que la traducción no sea exacta o verídica al texto ingresado en idioma en inglés. Entonces, siendo de carga de quien se opone de que dicha traducción no sea fiel y por ende la consecuencia debe asumir el imputado de no ingresar traducciones fidedignas. No exigimos oficiales, sino fidedignas, dado que el empleador sería una entidad, como ya se indicó, oficial, multinacional. Por ello se desestima el fundamento de la traducción para oponerse por parte de la Fiscalía. El otro de los fundamentos o razones de la Fiscalía para oponerse es la nacionalidad del imputado. En efecto, del texto aludido al interior del contrato, presentado en versión español, se indica textualmente dicho párrafo lo siguiente. Vamos a leer para luego darle la interpretación que corresponde a dicho texto. Y las razones por qué se desestima. Certifico que si me convierto en ciudadano de los Estados Unidos durante mi empleo con el grupo del Banco Mundial, informaré esto a operaciones de recursos humanos. Bueno, según la defensa, se sostiene que este es un texto tipo, un contrato tipo, en el que los ciudadanos no americanos se comprometen ante el Banco Mundial en caso ocurriera la eventualidad de nacionalizarse como ciudadano de Estados Unidos. Al respecto, en esta audiencia, el imputado y su defensa han señalado que no tienen ninguna nacionalidad de Estados Unidos y tampoco tiene el trámite en curso dicha posibilidad. Por lo que también, entonces, solamente es un texto condicionado a lo que el trabajador pudiera realizar en el futuro, pero en caso concreto no habría datos exactos o reales sobre ello. Ahora, con relación también otro cuestionamiento de la Fiscalía es que el imputado debió haber realizado primero, obtenido el ingreso, la autorización de ingreso a Ecuador para su viaje. Al respecto, la defensa sostiene que también se trata de otro texto, de otra cláusula tipo para los ciudadanos que requieren de autorización para su ingreso a ciertos países, lo que no ocurre entre los ciudadanos latinoamericanos, específicamente ciudadanos de la comunidad andina, como por ejemplo los países de Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. Los ciudadanos no requieren ni una autorización para transitar entre ellos. En efecto, la cédula andina, la comunidad andina no exige a sus ciudadanos en los países partes autorización alguna para su ingreso. Por tanto, también ese cuestionamiento se desestima. Luego, otra de las razones de la Fiscalía es que el imputado no requiere de trasladarse a Ecuador para realizar el trabajo, el contrato, la responsabilidad asumida con su empleador, debiendo hacerlo a través de un trabajo virtual. Al respecto, el Estado no debe inmiscuirse en el contrato que firman las partes. Bien sabemos que por principio general del derecho, los contratos que suscriben las partes, solamente ellos podrían modificarlo. En el caso concreto, como se ha tenido lectura a los términos de referencia de las partes suscribientes, con anticipación estos han convenido de que entre el 22 de mayo y el 28 de mayo el
trabajador, en este caso el imputado, realice la reunión correspondiente en la ciudad de Quito para que concluya o informe los términos, las cuestiones específicas de la consultoría que viene asumiendo a favor de su empleadora. Siendo así, solo las partes conocen la trascendencia de la realización de dicho mecanismo de trabajo presencial para el que se solicita el permiso correspondiente. Por ende, no tenemos capacidad para modificar o revocar o dejar sin efecto esas cláusulas contractuales entre las partes. Pues el convenio de la OIT también precisa que los estados deben ser respetuosos de los contratos y las cláusulas siempre que éstas resulten de beneficio y de interés para el trabajador. Por tales razones se desestima la posición asumida para oponerse el permiso de salida del país planteada por la señorita fiscal en esta audiencia. Siguiente fundamento. Como ya se adelantó, este juzgado va a estimar la solicitud de salida del país por el tiempo señalado por el imputado, lo que importa modificar transitoriamente la regla de conducta hasta que concluya dicha actividad laboral por el que motiva la salida al exterior del país por el imputado. Frente a ello debemos asumir ciertas medidas para que este se concrete sin colocar en riesgo los fines del proceso, razón por la cual se encuentra vinculado a través de la medida cautelar de comparecencia sin restricciones. Una de ellas será, una de estas medidas es el siguiente. Como quiera que la salida será el día 22 y su retorno el día 28 en las horas señaladas, y también tomando en cuenta de que estará alojado en Hostal Hotel Ibis Quito, la dirección Avenida Diego de Almagro, E8, 19 y Bello Horizonte 170518. Una de las primeras medidas será el siguiente. En este mismo acto, nuestra señorita especialista de audiencias va a compartir su número de WhatsApp en el chat para que a ese número WhatsApp el imputado los días 23, 24, 25 y 26 y 27, los primeros 5 días, nuevamente, los días 23, 24, 25, 26 y 27, envíe la imagen de geoubicación vía WhatsApp. La segunda medida será que a tu retorno el imputado presente un informe documentado de sus actividades por cada día de su estadía o permanencia en la República del Ecuador. Y la tercera medida es que vamos a habilitar una audiencia de control de actividades, una sola audiencia y única. Señorita especialista de audiencias, por favor, puede ir verificando si en la primera o segunda semana de junio tenemos espacio en este juzgado, en la agenda de este juzgado, para que el imputado pueda informar de sus actividades realizadas con motivo del permiso solicitado. En concreto, el día 28 de mayo, fecha de su retorno, es un día domingo. Entonces, a partir del día lunes 29, ya debe estar en el país. Entonces, podemos incluso adelantar esa audiencia para la última semana de mayo o primera semana de junio. Cualquiera de las fechas, señorita especialista de audiencias, notificada la resolución o antes, me indica, por favor. Entonces,
Son las 3 medidas asegurativas que se va a imponer al investigado como forma de mantenerlo vinculado al proceso y no haya riesgo de su elusión del proceso. El apercibimiento en caso de no cumplir con las medidas dictadas será pues lo previsto en el numeral 3 del artículo 287 del Código Procesal Penal. Por esas consideraciones, este juzgado resuelve primero declarar fundado el pedido de salida del país del imputado, cuyo nombre corresponde a Octavio Eleodoro Mayorga. Perdón, el nombre correcto del imputado es Eleodoro Octavio Mayorga Alba. Segundo, se autoriza a alejarse del país, específicamente a la República del Ecuador, a su capital, Quito, a partir del día 22 de mayo hasta el 28 de mayo. Tercero, se declara infundado la oposición planteada por el Ministerio Público respecto a dicha salida del país. Tercero, se imponen algunas cargas o reglas al imputado como consecuencia del permiso concedido. 1. Enviar. Ahora vamos a revisar si nuestro especialista de audiencias ya envió su número de WhatsApp. Señorita especialista de audiencias, ¿tiene el número de WhatsApp para que nos autorice? Sí, ya está. Enviar los días 23, 24, 25, 26, 27 del presente mes en horario de oficina, esto es entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, la referencia de su geoubicación vía WhatsApp al número 998555063. Ello con los fines de tenerlo vinculado al proceso y su ubicación exacta en la República Democrática del Ecuador. Segunda carga. Segunda carga, el día lunes 29 de mayo, el imputado en horas de oficina debe presentar por mesa de partes física o virtual el escrito conteniendo las actividades realizadas durante su viaje en el Ecuador. Tercera carga. Habilitar una audiencia de justificación de actividades como motivo de dicho permiso para el día, señorita especialista, ¿tenemos fecha y hora? Señor magistrado, tenemos fecha el día 30 de mayo, el día viernes 2 de junio y el martes 6 de junio. 30 de mayo, doctora. 30 de mayo, a la hora. Está libre todo el día. Está libre todo el día, doctor. Ya. Martes 30 de mayo. Martes 30 de mayo a las 3 en punto de la tarde. Martes 30 de mayo a las 3 en punto de la tarde. Señorita especialista de audiencias, por favor, vincúlale de una vez en la agenda de trabajo a este juzgado antes que ingresen otras programaciones para esa fecha. Dejando Doctor, como tarea... Doctor, disculpe, en el mismo incidente se va a proceder a hacer el control. El mismo. Es porque es la única, exclusiva, no hay más. Ya, doctor. Una sola justificación de actividades, eso para verificar su retorno. Ello para verificar su retorno al país. Y para finalizar la resolución, señorita especialista de audiencia, se le encarga a usted, tome nota por favor. Una vez ingresado el lunes 29 de mayo el escrito del imputado, corre traslado de inmediato a la señorita fiscal a través de los medios correspondientes. De preferencia, casi electrónica. De no ser así, correo electrónico, WhatsApp, cualquier medio. Señorita fiscal, ¿cuál es el medio más rápido o más idóneo que usted prefiere? Para que el día martes 30 tener a la vista los documentos y realizar el control correspondiente. Sí, señor magistrado, porque electrónica está bien. Ya,
Agrega, por favor, al chat el correo electrónico para que nuestra especialista de audiencia tome nota y el día lunes 29 de mayo le corra traslado correspondiente de dicha documentación. Bien, señores. Resolución que se dicta en este acto, el mismo que se notifica a los presentes. Vamos a iniciar por la señorita fiscal para que indique si se encuentra conforme o la impugna. Señorita fiscal, se notifica la decisión expedida. Sí, señor magistrado, vamos a interponer el recurso correspondiente. Bien, doctora. Señor abogado de la defensa, también se le notifica la resolución expedida. Conforme, señor juez. Finalmente, al propio imputado. Señor, ¿me oye? Sí, conforme, señor juez. No le notifique ya a su abogado, le notifique. A usted se le llama por otra razón. ¿Me oye con claridad? Sí, perfectamente. Ya, escuche, por favor. ¿Ha atendido las cargas que usted debe asumir como consecuencia del permiso al exterior? Sí, he tomado nota. ¿Cuáles son? Debo diariamente mandar mi geoposición por un WhatsApp a la Fiscalía. El lunes 29, la segunda obligación, presentar un informe de las actividades que haya cumplido en Quito y el día 30, a las 3 de la tarde, atender una audiencia para explicar a usted, señor juez, y al juzgado el resultado de este trabajo. Muy bien, solo hay una precisión. Señor abogado, precisa con respecto a la primera regla. Tiene que mandar su geolocalización al WhatsApp del número telefónico de la secretaria del juzgado. Correcto. Ya lo hemos apuntado. Ya, señor imputado, ¿va a cumplir todas las reglas de conducta? Por supuesto. Bien, en caso de no hacerlo, usted sabe las consecuencias, no solamente procesales, sino también de toda índole, ¿no? Por ello se le recomienda cumplir estrictamente y lo ordenado, y así no afectar el devenir del proceso. Bien, señores, téngase por plantear la impugnación por la representante del Ministerio Público y se concede el plazo de ley para su formalización. En caso de no hacerlo, se va a declarar consentida esta resolución. También téngase por conforme expresado con la resolución por la defensa técnica del imputado. Señores, son las 12 del día, más 30 minutos, momento en que concluya esta audiencia. Agradeciendo la asistencia, participación, atención al desarrollo de esta audiencia y sobre todo al trabajo que realiza este juzgado. Señores, pueden desvincularse de la sala virtual. Quedan invitados. Muy buenas tardes con todos ustedes.